Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo traigo o me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo un perdido. La campana resuena. Hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy hablamos con Juan Carlos Cruz. Le hicieron daño en nombre de Dios y aún así no soltó a Dios. Eso es lo difícil de entender de Juan Carlos. Tendría todo el derecho del mundo a marcharse, a cerrar la puerta y a no volver a pisar una iglesia. Y sin embargo, ahí sigue, metido hasta el cuello en causas ajenas. El nombre de Karadima destapó en Chile uno de los mayores escándalos de abusos de la Iglesia. Juan Carlos fue una de las voces que no se cayó. Y le costó caro. A este hombre, la Iglesia primero lo dejó solo, lo trató de mentiroso. Y años después, lo sentó a su mesa. Hoy forma parte de la Comisión del Vaticano para proteger a los más vulnerables. Hace nada, se reunía con el Papa León XIV en Barcelona. Su fe no salió intacta, pero salió. Juan Carlos, bienvenido a Pecadito. Juan Carlos, muchísimas gracias por querer Gracias a charlar ti. conmigo en Pecadito. Gracias a ti. Esto la gente no lo sabe, aunque lo contaré en la newsletter, llevo meses detrás de hablar contigo y sé que es un poco difícil, se te ve por redes, por un lado, por otro, y sé que estás yendo y viniendo a Ucrania. Sí. La pregunta es muy fácil, muy sencilla. ¿Por qué a Ucrania? Mira, hace 4 años yo vivía en Estados Unidos antes, en Washington. Soy chileno, viví 25 años en Estados Unidos. Y vivía en Washington y empezó la guerra. Hace 4 años y tanto, ya van a ser en febrero 5 años, imagínate. Y yo tengo una amiga maravillosa, para mí una joya de mujer, Sor Lucía Caram, y ella, estábamos hablando y ella dijimos, tenemos que hacer algo, pero ¿qué? Y yo había leído, esto es una locura, pero entre las cosas que me dan mucha rabia es el racismo, por ejemplo. Entonces, había 10 muchachos de Nigeria que estaban estudiando en Kiev y se querían volver a su país porque empezó la guerra, qué sé yo, y no los dejaban pasar en no sé qué, una de las fronteras, no sé si Polonia, Moldova o Rumanía, no sé cuál frontera. Y yo dije, esto no puede ser, o sea, como estos pobres muchachos que están escapando de la guerra por ser negros, no los van a dejar entrar, y a mí eso me mata. Entonces, hablando con Sor Lucía, ella, como yo estaba en ese momento, había ido a ver a mi familia a Santiago, a Chile, en febrero, ella con otras personas agarró una camioneta y se fue a buscar a estos muchachos. No los encontró, pero ella ya había empezado a ayudar ucranianos y se trajo a toda una familia ucraniana. Eso fue al principio de la invasión. Y luego yo me venía cada mes y medio y me iba con ella a Ucrania y nos quedamos una semana. Yo trabajaba como podía entre las bombas ahí y ya llevamos 44 corredores humanitarios con... Mire, esta monja es una maravilla. Se ha conseguido 200 y tantas ambulancias llenas de equipos. Ahora las bendijo el Papa cuando vino a Barcelona. Fue el corredor número 44. O sea, ha sido una cosa que a mí, gracias a Sor Lucía, yo he podido hacer una de las cosas que me llena el corazón. O sea, odio la guerra. Me gustaría ayudar también a Gaza, me gustaría ayudar a todo el mundo, pero claro, somos pequeños, o sea, no podemos. Entonces, enfocarse en Ucrania y ya haber estado yendo 4 años y medio, casi cada mes y medio, estar ahí por Odessa, por Kiev, he ido a Kharkiv, he ido a Lviv, a todas partes.
ver el horror de la guerra que nunca pensé que me iba a tocar, un horror además que está en las puertas de Europa, es una cosa que me aprieta el corazón hasta el día de hoy y se me hace un nudo en la garganta. Ya te estás hablando de Ucrania, hablar con el Papa y cuando bendijo Papa León y cuando bendijo las ambulancias, pero claro, para llegar a todo esto, para llegar a tenerte a ti, aquí a Juan Carlos, aquí en Madrid, en España, Sí, tenemos que hacer un pecadito, generalmente siempre hago una pregunta siempre, sí. que me gusta mucho, que es si tú te acuerdas de tu primer recuerdo de fe. Te voy a decir retrotraerte, no voy a decir cuántos años, pero bastantes años. Y tu primer recuerdo de fe, tu primer contacto puede ser una oración, puede ser un día que Sí. vas a una iglesia o el contacto con la institución. Ese primer recuerdo. No sé si es un primer así contacto, pero toda mi vida yo he tenido un amor especial por María. La imagen de María para mí siempre ha sido una, bueno, redundante, maternal, pero como de protección, como de, bueno, si estoy con la Virgen estoy bien. Es como, eh, y fíjate que eso me ha servido siempre o me ha ayudado porque dentro de todas las cosas malas que te pueden pasar en la vida, em, me, me ayuda a centrarme, a estar bien, a acompañarme, a ser valiente, a no tener miedo de ir a bombardeos, a no tener miedo ahora a decir las cosas cuando están mal, porque siento que, que María ha sido una constante en mi vida, que no me ha abandonado nunca, que obviamente me lleva al Señor, me acompaña a veces en las cosas que no entiendo en la iglesia, me acompaña en, no sé, es una figura en mi vida tremendamente fuerte que me hace ser mejor, Es tu faro. totalmente. O sea, hay mil formas de decirlo, pero sí, obviamente, es mi faro, es mi... Mm, Esa guía en mitad de esa luz, en mitad de todas las tribulaciones que tiene el día a día, exactamente. que tiene la vida en sí, La siempre única que no me ha fallado está ahí el faro. jamás. Está ahí el faro. Y sabes que para mí ella me presenta a un Señor, a un Hijo, a Jesús, a un Dios Padre más cercano, más amable, que me quiere, pero es a través de ella. O sea, no sé, obviamente no sé, no es, yo sé que no hay que poner a María como Dios, lo entiendo todo, pero, pero, pero ella es un verdadero camino para mí de, 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 mm, de cercanía, de amor y de apoyo constante. Y fíjate que yo soy un fanático oye, que yo tengo mil cosas malas, muchas más quizás que las que quizás hago bien, pero a mí me fascina la vida de los santos, la geografía en general, ¿sabes? De distintos santos, hombres, mujeres que han hecho cosas bastante heroicas y que son un ejemplo. No quiere decir que uno se va a ir a la montaña y ser una zeta y, ya, así es la única forma de ser santo. No, uno puede, según yo, puede ser santo donde te pongan y santificar lo que haces y todo, eh, que no lo hago bien, pero me gustaría. Pero me encanta leer las cosas que hacían otros y claro, con los tiempos las cosas han cambiado y suenan ridículas a veces algo que hacían, pero siempre dejan alguna cosita que se traduce básicamente en el amor. Entonces yo, eh, a pesar de que me han pasado muchas cosas malas en mi vida y como a todo el mundo, o sea, yo no soy especial, pero mi fe me ha podido mantener,
mi fe me ha podido sacar adelante y, oye, momentos de dudas y de rabia y que los he tenido y de alejamiento, pero siempre sé que puedo volver a algo que me va a querer a pesar de mí. Bueno, como el hijo pródigo, ¿no? Que vuelve a casa, y dice, aun cuando se pierde, sabe que dice, si es que puedo volver a casa de mi Sí, padre, sí, 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 donde siempre al final voy a tener un plato, aunque sea como el último de sus siervos, que es lo que dice, no me sí. equivoco. Y una cosa que yo siempre rezaba, Señor, no te alejes de mí, por favor, Virgen María, no me dejes, todo. Y hasta que me di cuenta que era al revés, es que yo tenía que decir, y quiero rezar, decir cuando rezo, decir, Señor, no permitas que me aleje de ti. María, no permitas que me aleje de ti. Porque me di cuenta, bueno, yo no soy el primero y no soy el innovador en esto, eso existe siempre, que ellos están siempre al lado tuyo. Entonces, que es uno el que se va, pero cuando uno vuelve, como tú dices, te están esperando. Y a pesar de todas las tonterías que hago y las cosas, pecados que uno hace o, o- o hipocresías que uno vive en su vida porque quiere ser de una forma pero haces otra, siempre siento que puedo volver. Y no en forma cómoda, voy a hacer cosas malas y después, claro, como puedo volver, vuelvo. No, porque la vida y porque la fragilidad humana es grande, pero yo siento que, no como aprovecharme, pero siento que Dios es más grande, es más amor que el amor que tiene uno, digamos, creo yo. Esa red invisible, ¿no? Es una red Claro, invisible que sabes que siempre va. Es una suerte, ¿eh? siempre, Es una suerte el pero sentirlo, siempre. saber que esa red invisible está ahí y que pase lo que pase, está ahí y que no se va a ir nunca esa red. Me ha pasado en Ucrania, se me, en la garganta se me hace un nudo, pero voy a ver a los soldados con Sor Lucía, vamos a ver a los soldados heridos al hospital y todo. Y Sor Lucía siempre dice, y nos dicen los generales, en las trincheras no hay ateos, ¿no? Porque todos piensan, ay Dios mío, que no me caiga la bomba y todo. Pero y se me pone la carne de gallina y a mí me ha impresionado tanto ver tantos muchachos que podrían ser mis sobrinos de 18, 19 años tirados en la cama sin piernas o o con heridas espantosas o tú los ves con la cara destrozada o que le ha explotado una mina y uno dice, ¿dónde está Dios ahora? Pero yo siento que hay, no sé, siento, Sor Lucía y yo les llevamos, pues el Papa Francisco siempre nos decía, oye, después que vayan a Ucrania, vengan a Roma, y normalmente iba yo, o iba Sor Lucía, o íbamos los dos, y me cuentan cómo les fue, eran como... Y claro, él nos regalaba unos rosarios para los soldados heridos y para la gente que nos topáramos, cajas que nos mandaba, las que daba él a la gente, nos las mandaba a nosotros y nosotros regalamos rosarios. Oye, cada vez que regalábamos un rosario, el amor de esos muchachos, de esos hombres, de esas mujeres también, en la cara, cómo se les iluminaba, cómo lo agradecen, que ya no es por arte de magia, si no es magia, o sea, pero es un recuerdo, un regalo, y, y se soltaban para decir lo que significaba ellos haber perdido la pierna o estar peleando por su país o cosas daban pena. Sor Lucía siempre cuenta esto, que estábamos juntos los dos y un muchacho muy guapo, muy fuerte, pero había perdido una de las piernas, de la rodilla para abajo. Y esas cosas como conversaciones que uno va teniendo, me senté con él, nos sentamos con él. Sor Lucía le dice, bueno, ¿y tienes novia? Todo.
no, mi novia es la guerra. Y entonces, porque él se estaba esperando mejorarse para ir a servir a su país de alguna otra forma. Y me impresionó mucho eso. Después nos dijo, no, sí, tengo novia y me quiero casar y tengo... Pero esa primera reacción, o sea, son realidades que uno es tan privilegiado que no vivimos en nuestros países, que estamos tan polarizados, que peleamos todos con todos, que hay algunos parte del espectro político que tienen cero respeto por la dignidad humana, por inmigrantes, por todo, y es una vergüenza. Y espero que haya calado hondo el mensaje del Papa acá en España, pero para el mundo, eh, que eso me centra a mí haber dejado mi vida anterior y poder dedicarme a lo que yo siento, y soy un privilegiado poder hacerlo, lo que yo le dije al Papa Francisco antes de morir, cuando pasé la Navidad con él, la última Navidad. Le dije, yo quiero dedicarme a trabajar por los que no me pueden pagar y hacer cosas que usted me ha enseñado. Y, y lo he podido hacer, pero con la bendición, la suerte más grande del mundo de poder hacerlo, porque esta etapa de mi vida, mira, a pesar de todas las etapas que he tenido en mi vida, malas, malísimas, buenas, buenísimas, estoy muy feliz de poder hacer lo que hago ahora. Voy a intentar hacer un viaje retrospectivo, si quieres, Ujú. y preguntarte, porque claro, ahora cualquiera que escuche esto diga, vaya, un amigo del Papa Francisco, un amigo del Papa León, un Sí, amigo de los papas, un de tal, nosotros, pero vamos a volver atrás porque yo sé que tú tuviste un encontronazo sí, precisamente sí, con el Papa Francisco, para que sí. vea que no todo Éramos enemigos. era enemigos. Entonces vamos a volver un poco porque has hablado de ese amor que tenías por María Mm, desde que eras pequeño, que por preguntar, se me ha quedado la duda de si esto fue un poco heredado, ¿no? Como la fe, que al principio se hereda de los padres o de la sí. familia, de la abuela o de alguien, o es algo que nació de ti. Porque tengo la curiosidad. A mí De cuando mi hay un amor mamá, tan fuerte sí. así, digo, ¿de dónde viene? ¿O por qué? Yo creo que muchos te dirán lo mismo, traspasada por mi mamá. Eh, mira, mm, somos mi papá, mi mamá y somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Pero a todos les digo que soy el más joven. Hasta mis sobrinos están confundidos, hasta mi mamá está confundida porque les miento en la edad. Entonces, siempre fuimos una familia normal, o sea, no así ni del Opus, ni de ningún movimiento, ni nada, De parroquia y ya, ¿no? sí, ir a misa y punto. Pero eso a mí me caló siempre, porque mi mamá siempre no, y mi papá también, y luego mi papá se murió cuando a los 39 años de un cáncer, y yo tenía como, no sé, como 15 o algo así. Y ahí me dijeron, yo quedé totalmente destrozado, me sentía el mayor, me sentía como con mucha responsabilidad. Imagínate mi mamá quedarse viuda a los 37 años con 3 niños, ella no trabajaba, entonces, Es muy joven, ¿no? sí, pues, Muy joven. sí. Entonces, en Santiago, bueno, teníamos toda nuestra familia, nuestros amigos, mis abuelos, los papás de mi mamá. Eh, Mi abuelo era anglicano porque es de origen inglés, no era ni católico, pero bien, o sea, yo creo que ahí pero cuando se murió mi papá yo quedé muy tocado. Yo antes de niño habíamos vivido acá en España y mis papás por turismo y por cosas lindas me llevaban, ponte tú, a Ávila. Bueno, me enamoré de Santa Teresa Bueno, es que Santa de Teresa. Jesús. Me enamoré de San Juan de la Cruz, pero de Santa Teresa especialmente. Después en mi vida La conocí... primera influencer. Sí, Tengo un amigo que tiene un libro, te lo voy a regalar. bueno, Si tan enamorado estás de Santa Teresa, que lo escribió un amigo mío ateo, ajá, historiador Javier Leralta, se pasó como un par de años investigando y cuando terminó el libro me dijo, es que a mí me ha fascinado, es como la primera influencer. Escribía cartas, era una mujer que se sí, movía, que rompía moldes.
Perdóname el inciso. No, que me estabas pero contando, claro. Pero te lo voy a regalar, ese libro. Gracias, feliz. Y luego me llevaron a Lourdes. Para mí eso fue una cosa impactante. Yo creo que ahí también fue una cosa fuerte de saber, de ver la presencia de María y el camino que ella es para, no sé cómo decirlo, porque a lo mejor estoy diciendo herejías, pero Yo, fíjate, nunca he sido mucho ni de santos, ni de sí, virgen. Ha sido cuando ya he sido muy, muy, muy ajá, adulto, cuando he empezado a... Y yo envidio, ese amor tan bonito a Jesús por María, siempre se dice, ¿no? ajá. A Dios por María, que para mí, antes que has dicho, no sé si estoy diciendo una herejía, yo creo que no. Mm. Yo creo que no, porque a Dios se llega por María, es el mejor camino. Bueno, hay varios caminos, pero María yo encuentro, para mí, ha sido súper bueno. Y cuando llegué a Lourdes, bueno, fue como una removida y bueno, total que a mí me dijeron, cuando murió mi papá, me dijeron, oye, que hay un padre en Santiago, que bueno, era súper conocido, que se llama Fernando Caradima, que es un santo, discípulo del primer santo chileno, el Padre Hurtado, que al final resultó ser mentira, pero bueno. Pero estaba en una parroquia del barrio así elegante de Santiago y lleno de jóvenes. Bueno, fui, después de 3 días me habló conmigo, yo le conté llorando, o sea, padre, mi papá se murió y yo desde que soy pequeño quiero ser sacerdote, yo quería ser cura y estoy destrozado y quisiera... Me dijo, ay, Juan Carlos, bueno, después de mucha conversación, me dijo, ay, Juan Carlos, de ahora en adelante, mira, Dios te ha hecho un regalo enorme. Yo voy a ser tu papá. Tú, además, yo te voy a tomar como dirigido espiritual, pero lo único que te pido es que mucha obediencia y humildad, me acuerdo perfecto. O sea, así que si yo lo veo blanco y tú lo ves negro, es blanco porque yo hablo como director espiritual, la voluntad de Dios se expresa a través mío, básicamente. Wow. Y él vivía, era como el cura de Santiago, así uno de los curas como jet set, era amigo de Pinochet, del dictador, era amigo de los generales, era amigo de los políticos, o sea, los políticos que no habían, pero de la gente de derecha, Sí, de sí, los sí. millonarios. De los dirigentes. Y entonces, claro, a mis 15 años, como destrozado, vulnerable, claro. Y él tenía como un sancto sanctorum que era sus más cercanos, todo bueno. Un día ya pude entrar a su cuarto porque era como ya lo máximo, si te tenía confianza en entrar al cuarto, bueno, entré al cuarto y un día me quedé solo con él y me confesaba con él y estaba hablando y me empezó a besar y me empezó a abusar. Y yo paralizado, bueno, fue horrible, pero estuve 8 años ahí y con abusos primero sexuales y todo. Obviamente no fui el único, hay un montón de gente. Y luego me fui al seminario y siguió con unos abusos psicológicos y espantosos. Una vez yo me enfermé porque me quería morir, porque no podía vivir con esto. Y yo dije, si esto es entregarse a Dios, imagínate. Sabía que como un poco, sabía separar que Dios y Caradima no eran lo mismo, digamos, pero bueno, era todo como muy... Y la protección de todos los obispos, nuncios, cardenales de este señor. Entonces, eh, cuando me hicieron un juicio, él me hizo un juicio y con amigos míos, seminaristas y obispos y curas que eran del grupo, un día me hicieron un juicio y me dijo, mira, tú no estás rezando suficiente. Fue como, así como, y me dijo, mira, Juan Carlos, me dijo, yo no sé lo que ellos te quieren decir, está todo organizado, ¿no? Pero y ensayado. Entonces me dice, porque no soy el único que le ha pasado eso, otros le ha pasado. Entonces me dijo, acuérdate, Juan Carlos, que yo sé mucho de ti, porque yo me confesaba con él y todo. Y decía cosas como que me dejaban paralizado porque eran cosas que yo le había contado en confesión, adelante de todo.
Entonces me decía, si yo voy al seminario, ¿a quién le van a creer? ¿A mí o a ti? Y bueno, yo, a usted, padre. Y bueno, me hicieron ponerme de rodillas, pedir perdón y bueno, pero yo conté todo después al día siguiente en el seminario, después de 8 años. ¿Por qué ese juicio te lo hacen? ¿Porque tú ya lo denuncias? No lo había denunciado porque según él yo no rezaba suficiente, porque no estaba comprometido con la parroquia ni con él ¿Era tanto. normal hacer ese tipo de juicios? En esa secta, sí, sí. O sea que, claro, es que has hablado de un juicio y entonces me he No, era un descolocado. juicio así interno, que me llevaban a una sala y se ponían todos ellos y Sí, buena intervención. claro, una intervención, pero entonces que yo tenía muchos amigos fuera de los del bosque, digamos, que se llamaba la parroquia del bosque, eh, y, y bueno, y eran unos abusos psicológicos y todo, tanto que cuando se dieron cuenta que yo había hablado para ver si podía, hablado al rector del seminario, qué sé yo, eh, hizo que yo tenía como 30 amigos que eran del grupo que estaban en el seminario en esa época. Ujú. En el seminario no me saludaban, me daban vuelta la cara. Y amigos míos que éramos amigos desde el colegio no me hablaban. Y ahí me enfermé, me fui a mi casa, eh, estuve a punto de morirme porque me quería morir y bueno, pensé en suicidarme y todo. Y gracias a Dios no me suicidé. Y, y, y me salí al seminario y estudié periodismo y después, como ellos eran, estuve un año trabajando en un canal de televisión, me iba súper bien, todo, pero me empezaron como a amenazar esta gente y me daba miedo que contaran cosas muy íntimas mías que en esa época no podía hacer, o sea, entre comillas, no podía hacer. Y se me dio una oportunidad y me fui a vivir a Chicago a trabajar en United Airlines y ahí empecé a escalar y qué sé yo, y después estuve en un banco, después me especialicé en fusiones de empresas grandes, por ejemplo, la fusión de DuPont y Dow Chemical, las empresas químicas más grandes del mundo. Yo hacía la parte de comunicaciones y todo, y después terminé en una empresa de litio que la compraron hace un año y medio y a los ejecutivos nos dieron una buena indemnización para irnos y ahí fue cuando le dije al Papa, basta, yo ahora quiero hacer todo lo que no, lo que verdaderamente me gusta hacer, que es trabajar con los que no me pueden pagar. Claro, me has hecho un resumen. Te he hecho un resumen, En 2 minutos. pero y después, pero el año 2010 me llama un amigo, James Hamilton, que es un doctor chileno impresionantemente buena persona, que es contemporáneo mío, y me dice, oye Juan Carlos, yo sé que a ti Caradima te abuso. Y yo, ¿qué? No, yo me había ido a Estados Unidos, había construido mi muralla alrededor de esto porque yo trabajaba con los medios, con el New York Times, con todo, o sea, yo no podía, o sea, olvídate que eso podía salir porque yo pensaba me arruina, porque aparte yo trabajaba en hacer que otros fueran la noticia y no iba a ser yo la noticia. Entonces, que fuera la noticia mi jefe, todo eso, no por hacerle daño a alguien. Entonces, Jimmy me dice, no, es que yo sé esto y a mí me pasó lo mismo. Y yo, ya Jimmy, pero yo no puedo hacer esto porque yo ya he construido mi vida acá. Bueno, y me mandó su relato y yo le mandé el mío porque lo habíamos escrito separado. Y era un patrón lo que le pasó a él, que yo lo había visto también y me hacía el loco. Él había visto lo mío, se hacía el loco. Y después encontramos a otro que también le había pasado, que era un poco menor que nosotros, y a dos más. Bueno, pero los tres nosotros fuimos a hablar con un abogado. Primero, ni un abogado quería tomar el caso porque era muy poderosa la iglesia, el cura, los amigos que tenía. ¿Puedo pararte en Sí, este momento? claro. Porque, claro, lo has mencionado varias veces, pero
pero no se explica muy bien cómo es posible que un párroco Sí. de una parroquia normal tenga tantos amigos poderosos, Ujú, tanto dentro de la iglesia ujú, como en las más altas esferas en aquel momento políticas, como ujú. podía ser Pinochet y la clase dirigente que rodeaba a Pinochet. Sí. ¿Cómo era posible que un simple párroco Ajá. tuviera esas ramificaciones tan poderosas y estuviera tan defendido en ese sentido? Sí, porque mira, Chile es y era, pero menos, un país clasista. Esta parroquia estaba en el mejor barrio en esa época. Eh, Él era un cura de ultraderecha pro Pinochet. No que todos los que son pro Pinochet eran de ultraderecha, pero este cura sí. Pero este sí. Sí. Resultó también que se dieron muchas cosas especiales. En la época, esa época, mi época cuando yo tenía 14, 15, el nuncio en Chile era Ángelo Sodano, que después llegó a ser el secretario de Estado de Juan Pablo II, o sea, un tipo súper poderoso, el cardenal Sodano, que se murió a los 101, creo, hace unos años. Un hombre poderosísimo. Y entonces este cura apoyaba a la dictadura, era amigo de los generales, que por lo tanto lo hacían amigo de Pinochet porque hablaba pro y todo, y nos hacía pensar, nosotros veníamos de familias que eran como de derecha. Yo soy como un poco la oveja negra de mi familia, me volví. Pero mi familia es maravillosa, o sea, no es de ultra ni nada. Y me quieren y me aceptan y me apoyan y todo. Pero él se rodeaba de toda la gente influyente, poderosa, tanto como del gobierno, tanto como de los millonarios, que en Chile es muy fácil porque había y hay todavía como 4 o 5 familias que son millonarísimas y como que controlan bastante el país. Entonces, este cura era como el cura de todos ellos. Entonces, el poder que tenía, tanto en lo civil como en lo eclesiástico, protegido porque habían obispos que luchaban contra la dictadura, pero según él eran comunistas y todo, y después Ángelo Sodano empezó a poner obispos tremendamente de derecha, y bueno, entonces se dio como metías todo en una juguera y salió un jugo totalmente a favor de que Caradima, este cura, cometiese todo eso, esas cosas, esos crímenes. Además fue, si no me equivoco, fue director espiritual o formador de alguno de esos obispos. Claro, salieron, la pelea que después te cuento fue porque los obispos veían los abusos, ellos mismos eran toqueteados y se besaban con él. Eh, yo algunos los conocí de cura o de seminarista y llegaron a obispo y bueno, y entonces sí, entonces él nos decía así en privado: yo quiero que el bosque, el movimiento, arda en los 4 costados de la iglesia. Entonces logró meter al obispo Barros, de este famoso obispo Barros, de secretario del cardenal Fresno de la época. Entonces, este era como una KGB, porque puso a otro en el seminario, a otro aquí, a otro acá, porque el grupo los había puesto estratégicamente y se había conseguido que se pusieran en... Entonces, él iba 3 pasos más adelante que cualquiera, ¿sabes? Porque sabía lo que iba a hacer el arzobispo, sabía lo que venía de Roma, sabía lo que pasaba acá, sabía... Entonces, como que movía todo y usaba magistralmente, diabólicamente, toda esta información. Y nosotros ahí, como estos lemmings, así corriendo y tratando de aportar a esta cosa, a cada uno con lo que podía. Y claro, te salías del camino y bueno, te pasaba lo que me pasó a mí, ¿no? Y llegaba momentos, o sea, yo te lo digo que estuve a nada de suicidarme.
pero no sabía muy bien cómo, porque no sabía dónde conseguirme una pistola. Me acuerdo haber pensado esto. Pensé, no me puedo tirar por un balcón porque imagínate el dolor para mi mamá, pero entonces, como estaba enfermo, dije, no me voy a tomar las medicinas, no me voy a tomar nada, entonces me voy a morir porque no saben lo que tengo, y así creen que me morí y no es, ay, Juan Carlos se suicidó, no, me morí así normal. Bueno, gracias a Dios entré en razón, me recuperé, me salí, empecé a hacer mi vida, hice mi vida en Estados Unidos, me fue bien, me saqué, o sea, trabajé un montón para llegar donde llegué, ahorré mi dinero, bueno, entonces, cuando me llama Jimmy Hamilton en el 2010, bueno, al final termino hablando, pero el día antes de hablar, de que habláramos todos, me llamó nuestro abogado, que al final nos conseguimos, que nadie quería hacer, pero Juan Pablo Hermosilla, un hombre extraordinario, nos tomó nuestro caso y no nos cobró un peso, digamos, y dijo que era un caso de derechos humanos, qué sé yo, y como nunca nadie se había atrevido a irse contra la iglesia en Chile, era muy tremendo. Total que, bueno, lo hablamos. Y antes de contarlo al New York Times, que yo me conseguí que el New York Times no soltara el caso en El Mundo de Chile, él me dijo, Juan Carlos, prepárate porque se van a tirar contra ti, porque tú, como eres gay, vas a ser, o sea, el carne de cañón para ellos. Y yo tenía mucho miedo, yo vivía en Estados Unidos y dije, qué horror, va a salir todo esto. No porque tuviera miedo porque yo ya vivía mi vida fuera del closet, digamos, o sea, viví una vida totalmente normal, ejecutivo de empresa, qué sé yo. Pero me daba miedo de que contaran toda mi vida, me daba una vergüenza tremenda, no sé, bueno. Y llamé a una monja carmelita, amiga mía, en Chile, y le digo, oye, ¿sabes qué? Va a pasar esto, qué sé yo, una carmelita descalza. Y ella me dice, mira, Juanca, a mí todos me dicen Juanca, mira, Juanca, yo sé lo difícil que debe ser esto, pero acuérdate lo que dice Santa Teresa, que la verdad padece, pero no perece. Y para mí eso fue, listo, gracias madre, y lo hice. Bueno, fue tal cual, fue horrible, años, pero espantoso, de no creernos, de juzgados, de yo viajando a Chile constantemente, la iglesia tratándonos pésimo, porque pensaban, bueno, si los tratamos tan mal, nadie más se va a atrever porque se abrió, como se dice acá en España, un melón, que Chile era un nido de abuso, no solo de Caradima, sino que de un montón de otra gente, qué sé yo. Y entonces fueron años tremendos, difíciles y largos. Cuando salió el Papa Francisco en el 2013, yo tuve mucha esperanza, porque dije, un Papa, imagínate, Argentina ha vivido todo el drama que hemos vivido nosotros, se lo sabe bien. Claro, pero tenía unos asesores que le contaban todo al revés, y conocía al arzobispo de Santiago, el cardenal Errázuriz, que era un monstruo, y lo tenían completamente engañado, que los locos éramos nosotros. Tanto que el cardenal Errázuriz dijo en el periódico más grande de Chile, dijo, Juan Carlos Cruz, no, o en televisión, no me acuerdo, pero lo oyó todo el mundo. Juan Carlos Cruz, como es gay, a los 15 años a lo mejor le gustaba y no es víctima. Imagínate la vergüenza para mí. Bueno, pero es lo que tiene que vivir la gente que decide hablar, y no solo en los abusos de la iglesia, en todo tipo, las mujeres violadas. El cardenal Cipriani en Lima, que había muchas violaciones, dijo en la radio, bueno, ¿cómo no van a haber violaciones si las mujeres se visten como para ponerse en un escaparate? Madre mía. Y esto fue hace pocos años. O sea, ¿Y esto entra en la iglesia? Y en la iglesia. Entonces, ¿qué podía esperar con ese tipo de personas?
Pero yo tenía esperanza, pero bueno, no pasó. Después el Papa Francisco nombró a este obispo Barros del grupo de Caraima, lo nombró obispo de Osorno, una ciudad al sur de Chile. Y yo puse un tweet en esa época que tenía cuenta de Twitter, ahora la borré porque odio a Elon Musk y lo que ha hecho. Entonces, en Twitter puse, qué increíble que nombre a este hombre de obispo cuando él veía los abusos de Caraima y hasta se besaba con él, algo así, no me acuerdo exactamente. Bueno, fue un escándalo y la ciudad los católicos de Osorno me pidieron si podía ir. Yo estaba en Santiago y me fui a Osorno. Oye, te lo juro que ni que hubiera llegado el presidente de la República, casi me morí porque habían ido todos a buscarme al aeropuerto. O sea, no, yo decía, pero ¿quién soy yo para que esto pase? Y yo cuando estaba dentro del avión, con un aeropuerto chiquitito, yo veía pancartas y banderas chilenas y yo decía, ¿quién vendrá en nuestro avión? Porque, y bueno, me recibieron, mira, un cariño. Bueno, di una charla, les conté por qué Barros no podía ser obispo, eso no había. Y, ¿Te sorprendió? Quiero decir, ya no, obviamente sorprende, ¿no? Ese recibimiento, pero que tú pusieras ese tweet y en vez de criticarte, que hubiera una comunidad dispuesta a escucharte, a animarte a hablar y tal, te sorprendió para bien. Pero sí, pero porque hasta ahora había sido todo había habido todo negativo. un trabajo antes o sea, sabían lo que habíamos vivido nosotros con Caradima y con su grupo. Entonces, no es que pusiera un tweet y, ay, sí, creámosle inmediatamente, pero sabían quiénes éramos y lo que había pasado. Entonces, se armó la guerra civil, le escribí al Papa, le escribimos todos los obispos, unos locos, mal informando al Papa Francisco, o sea, olvídate. Y entonces asumió como obispo de Osorno y nunca ha pasado, que no es algo que me guste, pero se armó una batalla campal adentro de la Catedral de Osorno, que está en YouTube, todos pegándole a todos los obispos que estaban, les tiraban las mitras. El nuncio, que es un bestia, que ya jubiló, gracias a Dios, jubiló antes porque parece que no le gustaba el Papa León cuando salió, y jubiló, estaba de nuncio en Portugal, Ivo Scapolo, que había tratado de ocultar todo, bueno, como todos los otros nuncios, pero este fue especialmente malo, y acortaron la misa, esta de entronización de 2 horas a media hora, la lectura de la bula y todo, y la gente gritando adentro, fuera, fuera, fuera Barro, con globos negros, iban y todo. Y fue muy triste por los católicos de allá, lo que tuvieron que vivir y lo que tuvieron que hacer para defender su diócesis también, de ponerle a una persona así, un abusador y un testigo de abuso, o sea, imagínate, pero la gente. Y yo seguí yendo a Osorno porque quería enfrentarme a Barros y cada vez que yo iba a Osorno y se anunciaba, él se iba de viaje pastoral. O sea, nunca lo encontré porque era muy amigo mío antes, digamos, pero bueno, se iba de viaje pastoral, bueno. Y en eso se anuncia la visita del Papa a Chile en enero del 2018. Y hay toda una campaña que no vayamos a verlo, nada, porque no ha pasado nada con los abusos, qué sé yo, y todo. Entonces, y los obispos muy desafiantes, muy arrogantes, Barros mismo se creía el favorito del Papa, porque lo defendía, qué sé yo. El Papa se encontró en Chile, un país que se decía casi 90% católico, que la gente no iba a las calles a verlo. La misa con los jóvenes, en vez de, no sé, 50.000 personas, fueron 10.000. Las misas no iba nadie, o sea, tú veías como corrales así que había para ordenar, uno aquí y después todos vacíos, tremendo. Después se fue al Perú y ahí repletó de gente. Entonces, los periodistas amigos míos de Associated Press, de todas partes, en la conferencia de prensa de vuelta, antes que se fuera de Chile, le preguntaron,
Santo Padre, ¿qué opina lo que dice, no sé, Juan Carlos Cruz, Jimmy y todo? Esos son calumnias, dice, porque eso es lo que le habían dicho. Son calumnias. Hasta que no me enseñen pruebas, yo no voy a creer eso. Mira, yo cuando lo vi en televisión dije, me voy al infierno. O sea, porque ya que el Papa te diga que eres calumnia, pero bueno, nada, dije, ay, por favor. Pero nos envalentonamos porque teníamos la verdad. Y aprovechamos que estaban todos los corresponsales de todo el mundo y hicimos una conferencia de prensa en Chile justo después que el Papa se dijo eso. Estaba, pero repleto. Y contamos todo y dijimos, bueno, los periodistas publicaron. Después en el vuelo de Lima a Roma, el Papa hace una conferencia de prensa después que termina los viajes y él dijo, le dijeron, pero ¿cómo usted pide pruebas y todo? O sea, y él dijo, no, que, bueno, no sé cómo fue la cosa, pero el caso es que un poco lo pusieron contra la pared al pobre. Y yo puse un tweet en esa época y dije, oye, no se olviden de que si los están abusando, de sacarse una selfie, porque esas son las pruebas. Bueno, ese tweet fue, pero súper retuiteado, qué sé yo, miles de veces, qué sé yo, bueno. Pero el caso es que llegó a Roma el Papa y se encontró con que verdaderamente el viaje a Chile había sido un fracaso. Los obispos tratando de decir, no, que estuvo tan bien, que aquí, que un obispo que se llama Ramos dijo, aquí hay una como fake news, todo la verdad falsa, no sé qué, algo así. Y el Papa decide mandar a Monseñor Scicluna y a Jordi Bertomeu a entrevistarme. Es que me tenía que ir a Chile. Les dije, no, yo no voy a ir a Chile, yo me entrevisto con ustedes por iPad, algo así, porque yo no, he gastado tanta plata yendo a Chile que no tengo tanto de subirme al avión y voy a perder mi trabajo, qué sé yo. Y ese fue de la Nunciatura de Chile, que me llamó un secretario, qué sé yo. Ahí eso le llegó al Papa y me llamó el obispo Scicluna y me dijo, no, Juan Carlos, tú eres uno de los testigos, nosotros vamos donde tú estés. Y yo estaba en Nueva York el fin de semana y yo dije, mira, esta buena voluntad, yo estaba donde una amiga en Nueva York que teníamos un evento. Entonces le dije, bueno, yo estoy aquí y vino con Jordi Bertomeu, el padre de la Congregación de la Doctrina de la Fe, del dicasterio. Y entonces voy y tenía que ser en una iglesia. Entonces le di donde yo estaba viviendo y fue a la iglesia en Nueva York, de los franciscanos. Y ahí me esperaban. Pero yo dije, por si acaso, yo, como comunicador que soy, yo no voy voy a contar esto que va a pasar, dónde va a ser y todo, porque yo no quiero que esto sea una cosa de relaciones públicas del Vaticano, porque después se van a Chile y van a entrevistar a lavar un poco la imagen, ¿no? Tenías miedo a que fuera simplemente para lavar un poco la imagen. Exacto. Entonces están todos los periodistas de todo el mundo, de CNN, del New York Times, habían enviado especiales de Chile, de otros países, de España, de todo. Entonces yo les digo, a la salida les cuento. Entré, estuve 4 horas y media, fue maravillosa conversación. Monseñor Scicluna hasta se le caían las lágrimas. Él fue el que investigó a los legionarios, a Maciel, a todo eso. O sea, es como y Jordi Bertomeu es un genio de esto, un cura increíble. Total que les dije, oiga, yo esto del secreto pontificio, no, porque así nos han jugado muy. Me dijeron, no, pero tú cuenta todo lo que tú quieras, por favor, no tienes ningún secreto, nada. Yo me sentí con la responsabilidad de que ellos sí, por una vez más, pero estos de verdad querían hacer lo correcto. Entonces salí, hice una conferencia de prensa como 45 minutos, qué sé yo, y le mandé un mensaje a toda la gente de Chile que fueran a denunciar, que eran de fiar. Bueno, cuento corto, se fueron a Chile, fue un montón de gente a denunciar, hablaron con ellos, le elaboraron un informe al Papa
y como, no sé, un mes después me llaman y me dice, oye, el Papa quiere que tú, Jimmy y José Andrés vengan al Vaticano, quiere hablar con ustedes personalmente. Y después va a querer que vengan todos los obispos chilenos a reunirse con él. Y yo dije, uff, ya, le dije, sí, perfecto, hablé con mis amigos, pero le dije, no vamos. Ah, y me dijo, y le dije, pero el Papa tiene que dar un signo de esto, de que nos quiere. No, mira, y me mandaron una carta a mi correo, a mi mail, de la que iba a salir al día siguiente, donde decía, he cometido un grave error, y le hice mal a Juan Carlos Cruz, a James Hamilton, a José Andrés Murillo, quiero que vengan a estar conmigo en Santa Marta todo el tiempo que necesitemos, vamos a conversar y después quiero que vengan. Yo vi eso y dije, un papa pidiendo perdón, así, o sea, esto es inaudito. Le dije, en 3 días, yo hablé con mis amigos, y en 3 días más les vamos a decir que sí. Yo le digo que sí, ya, pero para no parecer muy... En 3 días más le decimos que sí, pero cuente con nosotros. Bueno, salió la carta y todos van a ir, nosotros estamos pensándolo. Y dijimos sí, vamos a ir. Bueno, nos fuimos al Vaticano, José y Jimmy con su señora y todo, yo solo, y el Papa me dijo si me podía quedar un tiempo más. Y bueno, Jimmy habló con el Papa un día, después al otro día habló José Andrés, y al tercer día hablé yo. Y fue una conversación impresionante de 3 horas y media, yo con él, y el Papa se emocionó varias veces, y yo también lloré, y él, me acuerdo que me ponía el brazo aquí y me decía, llora, chiquillo, llora. Y yo, es que era tan emocionante para mí, bueno, que, bueno, cada uno lo vive como lo vive, ¿no? Entonces, y yo me sentía además con una mochila muy grande porque nosotros no éramos el único caso. En el mundo hay cuántas miles de víctimas que andan mendigando justicia por el mundo. Nadie tiene derecho a... Nadie tiene eso que tenga que ir por el mundo mendigando justicia. No se puede. O sea, no solo en los abusos de la iglesia, en todo, ¿sabes? Pero en este caso era eso. Entonces me sentía con una mochila muy, muy grande también de poder decirle, ¿no? Que no solo en Chile, porque yo hace años ya iba a hablar a distintos países sobre el abuso y todo, usaba mis vacaciones para eso, me invitaban, qué sé yo. Y entonces ahí el Papa habló después el último día con nosotros 3, un lunes, y se fue. Hicimos una conferencia de prensa después nosotros, contando al mundo todo lo que había pasado. Y al día que el Papa nos pidió perdón a nombre de él, de la iglesia, y bueno, muchas otras cosas más. Y entonces yo me quedé 4 días más con él y lo vi. ¿Cómo es convivir con el Papa? Porque esto no lo puede decir todo el mundo. Sí. Bueno, yo al principio, yo a pesar de... Pues bueno, te reúnes con él, cuentas tu historia, te escuchas, Sí. pero luego ya unos cuantos días más con el Papa. ¿Qué hace uno con el Papa durante unos cuantos? Esto es que no lo puede contar mucha gente. Sí, conversábamos de cosas, tampoco me juntaba todos los días con él, o sea, un día me junté, después otro, y al final me invitó a su misa, hizo una misa, yo le ayudé a la misa. Y... Monaguillo del Papa tampoco se puede decir sí, así a todo el mundo. pero es que era una misa así privada. Sí, pero bueno. Y después, al final, él hacía, después de la misa, como iba gente de algunas parroquias, qué sé yo, tú ibas y yo aproveché ese besamano, digamos que le dicen, para despedirme. Y él, súper amoroso, que es esa foto de allá, me dice, ¿vos todavía estás aquí? Así como, le dije, Santo Padre, perdón si usted... No, hombre, es de broma. Tenía un sentido del humor increíble. Bueno, pero no, las conversaciones eran totalmente como si estuviera hablando con mi padre, o sea, así. ¿De qué te preguntaba? De todo. O sea, una vez que pasó la primera conversación, me dejaba hablar, toda tu historia, pero ¿de qué te preguntaba? Me decía, bueno, y los obispos, y qué esto, y cosas
pero también de mí, y tú cómo estás, y qué quieres hacer, cómo te puedo ayudar, o sea, ¿Hablasteis de tu orientación sexual? sí, bueno, ahí fue que salió como breaking news en CNN, porque, y a mí yo me asusté porque él me dijo, o sea, le dije Santo Padre, y claro, como el cardenal este decía que yo soy gay y todo, me dijo, mira Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te quiere así, Dios te ha hecho así y el Papa te quiere así. Así que tú no te preocupes de eso. Y yo lo conté, de las pocas cosas que conté fue eso. Y salió, ay, noticia y todo. Bueno, algunos murieron de rabia, otros no. Y bueno, fue Pero tremendo. es que esa frase es tan... ¿Sabes cuánta gente coge esas palabras como si hubiera sido el mismo Papa al oído el que se lo hubiera dicho y lo disfruta y se siente tan parte de la iglesia gracias a esa frase? Pero sabes que a mí me emocionó porque me escribían por todas partes la gente más impresionante que me decía, ¿es verdad que te dijo eso? Y yo sí. O sea, y otros me decían, Juan Carlos, mi familia me echó y gracias por contar esto porque me ha vuelto. Y yo dije, bueno, es mi tarea contar cómo es el Papa Francisco de verdad. Porque, y entonces yo lo llamé porque ahí ya quedamos amigos y nos hablábamos, qué sé yo. Entonces yo me volví a Estados Unidos y salió todo esto y yo lo llamé y le dije, Santo Padre, yo le quiero pedir perdón porque conté esto, yo no quiero que a usted ponerlo en una situación incómoda porque se le están tirando en contra, otros sí, bien. Me dijo, mira, Juan, él me decía Juanca, no te preocupes porque yo ya le dije a la gente, a los voceros, que digan lo que el Papa y Juan Carlos Cruz hablan es entre ellos. Así que tú la verdad nomás lo que quieras. Y yo no te voy a contradecir. Y porque era verdad, porque obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí te muestra cómo era él, o sea, de la dignidad humana, de la persona, del cariño, de lo cercano. Después, con los años, ponte, él me contó que durante el COVID, cuando no se podía viajar, yo vivía en Estados Unidos, no se podía no se podía viajar, ¿te acuerdas? Y entonces en octubre iban a sacar un documental en Roma de el Papa de donde yo había participado. Entonces me dieron un permiso especial, el secretario de comunicaciones del Papa, no sé qué, escribió una carta para que yo pudiera embarcarme en el avión. Y fui de Nueva York a Roma, con todos los PCR, con todo el cuento. Entonces, fui a esto, después estuve con el Papa y me dice, che, ¿para qué te vas a ir a encerrar otra vez a tu casa? Quédate aquí otra semana y trabajas de acá y así nos vemos. Yo le dije, bueno, Santo Padre, llamé a mi jefe, que es el CEO de la empresa, y le dije, oye, el Papa quiere que me quede otra semana. Bueno, obvio, o sea, no, era genial. Aunque fuera satánico, te diría, hombre, Sí, sí, sí. hijo ve. ¿Verdad? Pero bueno, me quería, pues sabía que yo trabajaba y todo, obvio. Pero así era. Bueno, entonces salió esta amistad con el Santo. Bueno, y después que nos fuimos de Roma, fueron todos los obispos chilenos y les pidió la renuncia a todos. Que ellos creían que iba como a hablarle a un retiro. No, lo primero que les dijo, mediten esto, les pasó un papel. Y al día siguiente les dijo, y ahora quiero que todos renuncien y yo los voy a ir confirmando. Y sacó como a 11. ¿Crees que sacó a todos los que tenía que haber sacado? No podía. No, Desgraciadamente. a todos los que crees que tenían que haber sacado. No, desgraciadamente quedaron varios que han estado más calladitos, pero que son malos. Pero, bueno, sacó a los peores y se han ido renovando. Espero que va bien, pero en general hay mucho obispo
de poco peso. ¿Qué año fue esto? Cuando el El Papa hizo 2018. esa limpia. 2018 León XIV todavía no estaba prevos, para que No, 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 no no estaba estaba. como prefecto, ¿no? De No, los estaba de obispos, ¿no? obispo en Chiclayo, Vale, o sea que todavía no en es. Perú. Pero bueno. Y bueno, y ahí, mira, esas cosas que yo no me puedo explicar más que de manera, el regalo más grande de mi vida que he tenido, que él y yo nos hicimos amigos. Y incluso durante la pandemia me llamaba, él normalmente hablamos cada 2 semanas por teléfono. Y él durante la pandemia me llamaba a veces cada semana porque me dijo, mira, vos estás solo, encerrado ahí, yo te voy a llamar para que sepas que no estás solo. Y yo me imagino que si lo hacía conmigo, lo de haber hecho con un montón de gente porque así de bueno era. Entonces un día yo le dije, en estos 7 años que fuimos amigos, a las conversaciones que me pasaba la tarde con él, o yo iba a celebrar mi cumpleaños todos los años con él el 13 de agosto, como él estaba como, el Vaticano estaba como todos de vacaciones en agosto, yo iba a celebrar mi cumpleaños y me pasaba el 13 con él y él me iba al día siguiente y luego yo siempre pasaba el cumpleaños de él, el 17 de diciembre, lo pasaba yo con él también. Entonces, en una de esas conversaciones, nada, me acuerdo un día, porque como la suerte que yo tenía que viajar a Europa mucho de Estados Unidos, me dejaba un fin de semana o algo así, me quedaba con él en el Vaticano. Entonces, salía como que lo veía como cada 2 veces al mes, o hablábamos por teléfono cada 2 meses, o cada 2 semanas, qué sé yo, en fin, o lo que él necesitara. Y entonces él un día le digo, ¿sabe, Santo Padre? Yo lo he escrito esto y lo voy a escribir en mi nuevo libro que está. Usted para mí ha sido como cuando Jesús resucitó a Lázaro, porque yo me siento un hombre que ha salido de la tumba y que de la oscuridad, mira, nosotros cuando fueron las hermanas de Lázaro a decirle a Jesús, mira, se murió tu amigo, imagínate, y Jesús lloró. Y, ay, ¿por qué no viniste antes? Lo habría mejorado. Y Jesús fue, ya estaba enterrado, y lo resucitó. Y bueno, el Evangelio no nos dice después qué pasó, que si Lázaro qué hizo y si fue famoso, qué hizo. Pero yo espero, yo creo que obviamente Lázaro debe haber estado súper agradecido y debe haber seguido a Jesús y debe haber sido buena persona por esta segunda oportunidad que le dieron. Y para mí, guardando las proporciones, obviamente, yo quiero ser así, quiero ser agradecido del Papa Francisco, también obviamente de Dios, de María, de mi fe, pero sí ser un hombre. Y él me dijo, pero claro, Juan, casi vos sos un hombre resucitado, me dijo. No se me va a olvidar nunca eso. Y yo quiero hacerle honor a eso que él me dijo, y sin arrogancia, sin creerme nada, ser la persona que soy, con todos mis fallos, que tengo muchos, y con las tonterías que sigo haciendo, pero tratar de poder ser un hombre que a través de su fe, sin fanatismo, sin nada, con todos los fallos, poder mostrar lo que yo aprendí de él, su amor por la dignidad de las personas, su amor por Dios, por la iglesia, por María, por su humildad, su sencillez, su cariño. Uno se sentía su mejor amigo cuando estaba solo, pero yo sé que tenía un montón de otra gente que era tan amiga como yo, pero yo me sentía que yo era el que más. Sin embargo, obviamente hay otros que son Pero fíjate que coincidís. Mariluz Berzosa, que pasó por este podcast, es una charla que la verdad es que te recomiendo. Pues también ayudó al Papa en los sínodos, el de la juventud, el de la Amazonía y en el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Ajá, este sí. palabrejo que se inventó el Sí, Papa sí, sí. Francisco. Y
Y cuando yo le dije cómo es el Papa Francisco, porque claro, tuvo que tratar mucho con él porque ayudó a las mesas, organizó, fue de las primeras mujeres en votar en esos sínodos y tal, me dijo, cuando habla contigo, tienes la sensación de que no está hablando con nadie más, Claro. de que solo está para ti. Aunque hay una cola de 300 personas en la audiencia, esos 30 segundos que tiene contigo es como si fuera tu amigo Tal cual. de siempre y siempre está contigo. Está totalmente contigo. Y que tú te esperas de él, vamos a hablarlo, en términos hiper mega laicos y casi ateos, el CEO de la empresa más importante de toda la historia, Sí. Y está contigo. Sí. Y lo que tú estás transmitiendo del Papa es lo mismo. Que está contigo y te está escuchando a ti y te quiere a ti. Yo iba, entonces le decía, ponte tú un día le digo, ya llevaba 3 horas con él en su, porque me recibía, estaba su cuarto, luego un living y su despacho. Después te muestro fotos. Y entonces me sentaba ahí, qué sé yo, y nos traían unos tecitos o algo, o él sabía que me gustaba la Fanta cero, ponte, y tenía Soy igual de John, que compartimos vicio. un refrigeradorcito y me dice, ahí te dejaron una Fanta cero y todo, entonces, en su living, que era como de este porte, así, un poquito más grande. Y entonces nos pasábamos horas conversando y pero entonces le decía, Santo Padre, ya me voy. No, estás loco, no, quédate más y total que... O a veces me decía, Santo Padre, usted me avisa cuando quiera que me vaya. Hace 1 hora, me decía, por molestarme, ¿no? Entonces, tenía esos dichos así como esas típicas bromas Esa retranca de argentina. abuelo, que tú le decías, Santo Padre, ¿cómo estás? Bueno, aquí sentado. O aquí estoy vivo todavía. Ese tipo de contestaciones y nos reíamos y hablábamos de... Él le gustaba, me contaba anécdotas y cosas de cuando era novicio, que había estado en Chile, o me contaba, hablábamos de cosas. Ponte, cuando fui en la pandemia, iban a beatificar a Juan Pablo I después. O sea, no lo habían anunciado. Yo le dije, oiga, yo soy súper fan de Juan Pablo I. A ver, algún día lo tiene que beatificar. Me dijo, mira, no te preocupes, que por ahí vamos. No está desencaminado, ¿no? Y bueno, amoroso. Y también me contaba cosas que nunca voy a contar, así de, mira, este obispo, voy a poner a este, o me contaba, yo estaba en una parte y le dije, oiga, este obispo, que me dijo, no te preocupes, que ya esto va a cambiar. No me decía cosas, pero cosas que nunca voy a contar, obviamente. Muchas. Y porque él confiaba en mí, yo obviamente no cuento lo que se puede contar nomás, y hay miles que no me voy a ir a la tumba hasta que me encuentre con él de nuevo. Entonces, pero por ejemplo, otra cosa que para mí fue muy importante, y lo que hablábamos antes un poco de la orientación sexual, ponte, yo en mi vida no había conocido mucha gente trans, que está ahora, están tan perseguidos ahora injustamente, ¿no? Por la maldad del ser humano. Y entonces, durante la pandemia había una monja que salió en el funeral de él, que la hermana Genevieve, que se puso al lado del ataúd de esta monjita viejita, que él la quería mucho, encontraba que, o sea, ella vivía casi en un tráiler y ayudaba a prostitutas trans, muchas latinoamericanas. Durante la pandemia, me cuenta el Papa, cuando voy a verlo, me dice, ¿vos crees que, o sea, cuando ya habían vacunas, cuando salió la vacuna, el Vaticano había comprado muchas? Entonces la hermana Genevieve le llevó un bus de mujeres trans a vacunarse al Vaticano. Entonces le dicen al Papa, oye, viene un bus lleno de trans, y dice, bueno, que vengan, inscríbanlas, y quizás no le pregunten el sexo y listo, y ya. Y después, claro, como eran 2 dosis, volvieron todas. Bueno, quedó amigo de estas trans, y me contaba, mira, esas
almuerzos que él hacía, comidas que él hacía el día, creo que el 4 de diciembre o para el 4 de octubre para San Francisco o para su cumpleaños, no me acuerdo cuál, pero hacía con todos los pobres que ponían las Coca-Cola así o sea, lo más simple que hay y se llenaba de gente. Me dice, che, me pusieron a las amigas trans aquí que me trajeron unas empanadas que me hicieron ellas, exquisitas, y me dice, y me impactaba con la naturalidad que me hablaban y se ponían el ruch, así y yo me reía, dije, qué increíble, le dije y todo. Y después, más adelante, le dije, mire, Santo Padre, hay un montón de gente que me ha pedido que es o gay o trans, así, que me han pedido que se han conmovido mucho con como usted ha tratado también. Y le dije, y trans hay prostituta y hay doctores, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces me gustaría traerle a unas personas que me contactaron y todo. Bueno, fueron 7 personas, uno que era gay, otra que era lesbiana, una que era trans, que es la que salió en Netflix en una serie que es muy famosa. Headed. No, de Baby Reindeer, esa de Pequeño Reno. Nava Mau se llama. Y ella es trans. Luego fue un director de cine trans, un hombre, un doctor en teología de la Universidad de Yale, trans, un hombre. Éramos todo esto. Y yo, fueron a Roma, y yo estaba allá, entonces les dije, pero yo como sargento, y le dije, mire, con el Papa tenemos 20 minutos, así que cada uno que diga su historia y todo, Tenéis un minuto y medio. y nada de que fotos y que, sí, vamos a sacar fotos, pero nada de que fírmeme esto y mire este fulanito, nada, porque, bueno, entonces era en inglés, yo me sentaba al lado de él y le traducía. Entonces empiezan a contar ahí y el Papa interesado les iba preguntando y entonces él ya estuvimos 1 hora y cuarto, porque él no quería seguir oyendo las historias. Tú notabas en el cogote la mirada del secretario personal, ¿no? La No, secretaria, no porque sé. ellos si él no tenía otras audiencias, no, y él me citaba normalmente los sábados que iba menos gente o los martes que iba menos gente. Se dejaba él como para recibir así. Entonces, no, nadie molestaba, nadie Qué bien. golpeaba y todo. Y aparte, después se iban ellos y yo me quedaba con él en su living arriba, así que pero yo decía, esto me están quitando tiempo a mí con el Papa, envidioso, pero el Papa fascinó. Mira, esa gente, Jesús se fue, pero renovada, y a la vez renovaron a otros, y fue muy lindo. Y mira, después, al año siguiente, le dije, Santo Padre, ¿usted podría hablar contra la criminalización de la homosexualidad en el mundo? Porque están matando, en ese momento había 70 países donde criminales, y Uganda estaba pasando esas leyes draconianas de que si eres LGBT, o sea, desde pena de muerte a cárcel, a todo, que las pasaron. Y Ghana ha seguido con esto que las pasó ahora hace poco. Y él me dijo, pero por supuesto. Entonces me dijo, déjame buscar el momento apropiado. Yo le dije, Santo Padre, gracias, cuando usted diga. Yo me había ido a Chile a ver a mi mamá y estaba con un amigo en un restaurante almorzando, comiendo, y el teléfono era el Papa. Viejo, me llama el Santo Padre. Todos mis amigos, me fui a hablar con él y me dijo, mira, Juanca, voy a hacer una entrevista con Associated Press, muy grande, entonces ahí voy a decir lo que tú me dijiste. Y yo, Santo Padre, gracias y todo. Yo le había mandado así como unos puntos, qué sé yo, y estadísticas para prepararlo un poco. Pero él me dijo, házmelo todo de nuevo, porfa, y me lo mandas para que, yo, claro, Santo Padre. Imagínate. Entonces le digo a mi amigo, aquí te quedas tú con las papas fritas y las hamburguesas. Yo me tengo que ir porque
Porque el Papa me pidió... soy consultor de comunicación No, del Papa ¿qué Francisco. consultor? Si yo no tenía... Bueno, pero le estabas haciendo una labor de consultoría de comunicación, pasándole los bullet points aquí. Sí, los talking points, Los todo. talking points. Entonces le escribí todo lo que tenía, le llamé a una organización donde yo trabajaba, o sea, tenía contacto y le dije, oye, denme información bien y bien fundamentada y todo. Ahí se lo resumí. En ese tiempo creo que ni había ChatGPT, o sea, que para haberme ayudado un poco, pero no. Y entonces se lo mando esa tarde. Entonces él lo lee, él lo ve y al día siguiente me llama y me dice, oye, explícame esto, sí, perfecto. Y después hace la entrevista. Yo ya pasaron una semana, algo así. Yo ya me había vuelto a Estados Unidos, a Washington, y veo que me llama y me dice, oye, voy a hacer la entrevista mañana, así que ya. Bueno, sale esta entrevista y fueron, o sea, titulares que no puede criminalizarse, nada, todo, y me llama y me dice, ¿cómo lo hice? Y yo, Santo Padre, por Dios, por supuesto que lo hizo increíble, porque él era así, amoroso, te hacía sentir que tú sabías más que él cuando él ya venía de vuelta. Entonces, pero le dije, mire, sí están tratando de decir que usted dijo, bueno, no lo criminalicen, pero igual es pecado y todo. Ah, lo voy a clarificar. Llamó a la periodista para decirle, mira, yo no quise decir esto está todo ahí, se puede ver. Yo no quise decir esto, aquí es más pecado cotillar bueno, en fin. El pobre se ganó la ira de todos los fanáticos, porque, pero es que ese es el Papa Francisco, de ser el ser humano que era y el sacerdote y el Papa que creo que nunca habíamos tenido. Y humildemente para mí, el regalo de mi vida. Así que me siento feliz de haber aportado algo a la iglesia que quiero y a la iglesia que queremos tener, que es la que él dijo en Lisboa cuando se juntó con los jóvenes, donde caben todos, todos, todos. Y tú lo ves que vino el Papa León acá a España, pero es que yo encuentro que fue una maravilla. Cómo lo recibieron, cómo de un lado y de otro, lo que hizo en el Congreso, lo que hizo con los inmigrantes, lo que hizo, o sea, yo siento que cada uno con su personalidad, por supuesto, y tiene que ser así, obviamente, desgraciadamente no vamos a tener otro, o sea, que yo sepa otro Papa Francisco, pero tenemos un Papa León, tiene otro carácter, otra forma de hacer, pero es un hombre que se preocupa de las mismas cosas a su manera y que observa y que ve y creo que se está soltando más. Conozco a Prevost y bueno, lo ayudo en algunas cosas, qué sé yo, pero nada tan importante. Y luego tengo ahí los WhatsApp. Le digo, Cardenal, no, fui al funeral del Papa Francisco, entonces le dije, oiga, Cardenal, no, lo quería ver para darle un abrazo, pero me tengo que volver a Madrid porque me venía a Ucrania, no sé qué. Así que lo veo después del consistorio, me dice, sí, nos vemos a la vuelta, tranquilo, qué sé yo, y bien, un abrazo. Y bueno, sale Papa. Y yo me quedé, ¿Lo esperabas? sí, ¿Sí? te digo, no es por ser general después de la batalla, pero sí lo esperaba. ¿Por? Ahora sí, un poco general después de la batalla, pero siento como que era un poco el delfín del Papa Francisco. Pero tuve unas conversaciones con unos amigos cardenales, unos muy amigos míos, así queridos, de confianza. Me decían, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas de este otro? Así en una cena. Y entonces, bueno, sentí como que algo me decía, a lo mejor pero tenía las mismas preocupaciones yo de que todo el mundo. Y decía, nunca van a elegir un americano y menos en época de Trump. Pero como este papa es un hombre del mundo, sí, obviamente es de Chicago, pero fue general de los agustinos,
es peruano, conoce por ser general, conoce las realidades de todo el mundo, porque viajaba por todo el mundo. Después el Papa Francisco lo puso de prefecto de los obispos, elegir obispos para el mundo. Imagínate, o sea, era el tipo ideal y más preparado. Y entonces, cuando salió Papa, yo estaba en mi cuarto viendo, y dije, no puedo creer. Y salió Papa y dicen Robert Prevost, y yo no lo podía creer. Al día siguiente le mandé un WhatsApp que decía, Santo Padre, no puedo creer que le tengo que decir Santo Padre, o sea, estoy emocionadísimo, qué sé yo. Ya, yo dije, ya, o sea, el Papa Francisco no tenía celular, o sea, seguro que... A los 2 días me pone, muchas gracias. Y yo le contesté, le dije que estoy demasiado contento, qué sé yo. Ya, pero yo dije, hasta aquí llegó. Y después me empezó a escribir porque quería que lo ayudara con una cosa, qué sé yo. Y nada, después me dijo si podía ir a Roma y me dijo si lo podía seguir ayudando en lo que hacía. Y ¿Qué era eso que hacías en Roma? bueno, estoy metido en la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y personas en situación de vulnerabilidad. Y también bueno, en ayudar en cosas puntuales eh, que han pasado en la iglesia. Bueno, todo esto de las comunicaciones, cosas que puedo ayudar. Y mira, por un tiempo me mandaba WhatsApp, después cambió el teléfono y ya no lo tengo, pero me comunico con él a través de otra forma. Y guardo esos WhatsApp como tesoro. Hombre, ¿cómo no? Y fíjate que me pasa. Que te mande un emoji el Papa. Oye, me mandó un emoji así una vez, te lo muestro. Después, entonces, ¿sabes qué fue? Bueno, emocionante y todo, y me siento de nuevo súper bendecido y todo. Y me acordé cuando el Papa Francisco me llamó para decirme que quería que yo estuviera en la comisión que me había nombrado. Yo justo de nuevo estaba visitando Chile, me llamó, me dice, oye, me llamó el fin de semana, ponte, y me dijo, el miércoles va a salir tu nombramiento, que te nombré para estar en la Pontificia Comisión, porque es una de las pocas comisiones que las nombra él mismo personalmente. Y yo le dije, ay, pero Santo Padre, gracias, qué bueno, sí, no digas nada que va a salir el miércoles, bueno. Entonces salió el miércoles, bueno, todos los periodistas llamándome, qué sé yo, ya súper yo emocionado. Me encanta poder ayudar oficialmente, o sea, poder hacer eso y con gente tan buena que hay en esa comisión, hay gente espectacular. Entonces me sentía súper honrado. Entonces me llama el Papa Francisco y me dice, che, ¿viste tu nombramiento? Y le dije, ay, Santo Padre, sí, gracias, obvio, qué maravilla. Y me han llamado todos. Mira, a mí me han venido a ver como 3 cardenales y un nuncio para decirme que cómo se me ocurre nombrarte. Y todo. Yo le dije, pero Santo Padre, por favor, o sea, si quiere, yo renuncio, porque usted y yo vamos a ser amigos para toda la vida. O sea, que si usted quiere que yo renuncio para que no lo molesten, ni un problema. Me dice, vos estás loco sobre mi cadáver, si esta gente solo piensa en otras tonterías. Y yo le dije, tú sabes lo que, les dije, tú sabes lo que ha hecho Juan Carlos Cruz por la iglesia. Así, me defendí. Entonces, yo le dije, Santo Padre, yo dentro de todas las miserias que tengo, le quiero decir que espero nunca faltarle por su lealtad y su amor y su bondad conmigo. Y estoy feliz, nos renovó, así que, no sé, estoy contento de poder ayudar. Te he robado muchísimo tiempo. No, está bien, estoy feliz. Me tiraría 8 horas hablando contigo. Pero feliz. Pero quiero casi despedirme. Fíjate que tú me has visto que casi no mira los papeles porque al final pues hemos ido hablando y eres un gran conversador. Y tienes una historia wow, que pocos pueden decirlo. Pero sí que quiero, con todo lo que has pasado y todo, aunque ya está dicho realmente,
sí que me gustaría que me contaras Mm, o que me explicaras, así de una manera un poquito más concisa, aunque tu historia habla por ti, ¿por qué seguir en la iglesia? mm. A mí hay cosas que me defraudan mucho de la iglesia o de personas que hay en la iglesia. Eh, pero sigo en la iglesia por todo lo que te he contado, pero también porque sí que sé que hay mucha miseria en la iglesia, pero siento que hay muchas más cosas buenas y gente de Dios que hace cosas impresionantes por los demás. Claro, hay muchos que no hacen cosas buenas y que quizás es muy fácil esa gente que es que hace estas, que comete crímenes, que se aprovechan, que le dan un mal nombre a la iglesia, le arruinan la reputación a otros que hacen tantas cosas buenas que, o sea, seguro conoces tú y yo conozco cientos de hombres y mujeres que son, pero héroes para mí. Eh, y sigo en la iglesia por la esperanza de, si el Señor me ha dado esta plataforma, quizás para poder ayudar a que tengamos la iglesia que decía el Papa Francisco, donde cabemos todos, donde, eh, oye, pero te divorciaste, bueno, qué pena. A mí una cosa que me impresionaba mucho era cuando el Papa Francisco me decía, no soporto cuando obispos, curas, usan los sacramentos como armas. Porque los sacramentos precisamente son para los que necesitan. Toda esa cosa que él decía de la iglesia, un hospital de campaña, qué sé yo, eh, él no soportaba que los sacramentos se usaran como armas de nada, porque precisamente somos los que no somos santos o queremos ser santos o estamos enfermos espiritualmente los que necesitamos de los sacramentos. Y si yo pudiese, con mi ejemplo de ser una persona común y corriente que hace las mismas tonterías, que no me creo santo ni nada, pero que siento que dentro de la iglesia hay una vida maravillosa y que se pueden hacer cosas maravillosas, quiero tratar de contribuir a eso. Y como he tenido este privilegio tan grande del Papa Francisco, quiero tratar de honrar su memoria y ser un Lázaro y un hombre resucitado que quizá, oye, yo tomo una pastilla para la depresión, porque soy común y corriente, o sea, no tengo la vida de Narnia, ni de Jauja, ni una maravilla. Me pasan las mismas cosas que a todos y tengo las mismas miserias que tenemos todos. Y tengo que ir al psicólogo y tengo que ir a esto y todo. Pero tengo una experiencia de un Dios encarnado en Ucrania, en las personas que veo en Ucrania cada mes y medio, en gente que me pone como Sor Lucía y sus monjas, Sor Pilar, Sor Juana Mari, que no son famosas, pero son impresionantes. Y gente que me topo y que se me cruza en mi vida y que son pero una alegría para mí y me hacen mi vida mejor. Entonces, yo, yo no sé cómo explicarlo bien teológicamente, porque no sé, No, con tus palabras, fuera pero de con la mis teología. palabras, decirte que quiero una iglesia mejor, quiero una iglesia donde las víctimas no tengan que ir mendigando justicia, donde el rol de la mujer sea 1000 veces más grande del que tienen ahora, que sí que el Papa Francisco abrió grietas que espero que nunca se cierren y que sea una represa que se rompa y
y las mujeres tengan el lugar que les corresponde en la iglesia, que es igual al nuestro. Una iglesia donde la comunidad LGBT+ se sienta recibida, donde la gente que se ha divorciado se sienta acogida y parte de la iglesia. Sabes que la iglesia ha hecho una labor muy buena en la antigüedad y hasta ahora de decirnos todo lo que hacemos mal, pero también que nos digan las cosas buenas que hay, ¿no? Que mirarlo del otro lado, así como que siento que a lo mejor uno, como uno es normal y corriente y con los mismos problemas de todo el mundo, puedes contar una realidad que a lo mejor ayuda al otro. A mí cuando le pedí que yo no tenía experiencia de que criminalizaran la homosexualidad, nadie nunca había dicho que por la orientación sexual te podían meter a la cárcel, pero hay una realidad que efectivamente hay gente que lo pasa pésimo. Aquí mismo en España no está criminalizado, obviamente, pero las terapias de conversión, todas esas cosas, aquí hay todas esas cosas. El fanatismo de la gente de Vox, que es una cosa que a mí me impresiona. Y esta ola fanática en Latinoamérica también de la ultraderecha, aquí en Europa. La gente, por ejemplo, que se olvida de que hay una guerra en Ucrania. La gente que ya, como estamos pendientes de Irán, nos olvidamos de la gente que sufre en Gaza, de los miles de muertos, de los miles de niños muertos. Tendemos a normalizar cosas que no se pueden normalizar. Este Papa ha hablado tanto de la paz, empezó diciendo paz a vosotros. O sea, que yo siento que me quedo con todas mis imperfecciones, pero me quedo para tratar de ayudar a que, no sé, a que todos nos sintamos parte de algo donde debemos caber todos. Una última pregunta, aunque es difícil que me la respondas de una manera sincera por la amistad, pero ¿tú crees que el Papa Francisco algún día será San Francisco? A mí, personalmente, ya lo es. por mí... Pero canónicamente. Por mí ya lo es. Pregunto, no lo sé. O sea, yo espero, pero ¿sabes qué? Que no hace falta. Exacto. En mi mente, me encantaría, obviamente, pero si yo no lo veo en mi vida y lo ven otros, fantástico, o si no, lo ven muchas generaciones. Pero es que el Papa Francisco, yo voy a su tumba, a veces está repleta, y la gente hincada rezando. Y creo que el Papa Francisco se le ha venido a conocer mucho más también después de haber muerto. Y se le va a ir conociendo mucho más. Pero a mí, obviamente me encantaría que lo canonizaran, pero obvio. Pero en mi mente, y yo creo que en la mente de mucha gente, sus enseñanzas, su forma de ser, lo que él hizo por la iglesia, Su pastorado, su apostolado, su oración, o sea, eso va a calar, ha calado y va a seguir calando en muchas generaciones más. Yo estoy seguro. Juan Carlos, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Estoy honrado de que me entrevistas. Gracias de corazón. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. He caído, yo lo... Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Juan Carlos, por venir y contarlo sin rebajarlo. Y gracias a ti que has aguantado hasta el final. Si algo te ha removido por dentro, no lo dejes ahí parado. Háblalo, escríbenos a pecaitopodcast@gmail.com y comparte el episodio con quien creas que lo necesita.
Nos vemos en el próximo episodio. Y ya sabes, si puedes, reza por mí.